Era el hombre más buscado del planeta. Un dictador que había gobernado con puño de hierro durante más de 2 décadas, que había ordenado el asesinato de miles de personas, que había desafiado al ejército más poderoso de la historia moderna. Y sin embargo, cuando los soldados estadounidenses finalmente lo encontraron, en diciembre del 2003, no estaba en un búnker blindado rodeado de guardaespaldas. No estaba en un palacio lujoso con túneles de escape secretos. Estaba escondido en un agujero en la tierra, solo, sucio, con el pelo enredado y una barba de meses. El hombre que una vez hizo temblar al mundo entero había quedado reducido a esto, un viejo atrapado bajo el suelo como una rata. Esta es la historia de cómo cayó Saddam Hussein, y es mucho más extraña, más tensa y más fascinante de lo que cualquier película de Hollywood se atrevería a contar. Para entender la captura, primero hay que entender quién era este hombre y por qué su caída fue tan simbólica para millones de personas alrededor del mundo. Saddam Hussein Abd al-Majid al-Tikriti nació en 1937 en Auya, un pequeño pueblo cerca de Tikrit, al norte de Irak. Desde sus primeros años de vida, el mundo le dio muy pocas razones para confiar en él. Su padre murió o desapareció antes de que naciera, y su madre, sumida en una depresión profunda, lo rechazó. Fue criado por su tío materno, Jairallah Talfa, un militar con ideas panarabistas y una rabia profunda contra el colonialismo británico. Ese tío sembró en el joven Saddam las primeras semillas de lo que se convertiría en una ideología autoritaria y violenta. A los 20 años, Saddam ya era miembro del partido Baas, una organización política de corte nacionalista árabe. A los 22, participó en un intento fallido de asesinar al entonces primer ministro iraquí, Abd al-Karim Qasim. El atentado fracasó. Saddam fue herido en la pierna. Tuvo que huir a Siria primero y luego a Egipto. Pero no se rindió. Jamás lo haría. Cuando el partido Ba'ath tomó el poder en Irak en 1968, Saddam no tardó mucho en posicionarse como el hombre fuerte detrás del trono. En 1979, finalmente se proclamó presidente. Y desde ese momento, su régimen se convirtió en una de las dictaduras más brutales del siglo XX. Durante los años 80, Irak y el régimen de Saddam recibieron apoyo de Estados Unidos para combatir a Irán durante la sangrienta guerra entre ambos países. En ese entonces, Saddam era un aliado conveniente, pero la historia tiene una forma perversa de volverse contra quienes la ignoran. En 1990, Saddam ordenó la invasión de Kuwait. El mundo se volcó en su contra. La Guerra del Golfo de 1991 dejó a su ejército destruido, pero a él en el poder. Y durante la siguiente década, navegó entre sanciones internacionales, programas de inspección de armas y una tensión permanente con Occidente. Luego llegó el 11 de septiembre de 2001. Y aunque Irak no tuvo ninguna participación directa en los atentados, la administración Bush comenzó a trazar el camino hacia una guerra. Se habló de armas de destrucción masiva. Se habló de vínculos con Al-Qaeda. Mucho de eso resultó ser falso o enormemente exagerado. Pero la guerra ocurrió de todas formas. El 20 de marzo de 2003, las tropas de la coalición liderada por Estados Unidos cruzaron la frontera iraquí. En menos de 3 semanas, Bagdad cayó. El 9 de abril de 2003, el mundo vio en televisión cómo una estatua gigante de Saddam Hussein era derribada en la plaza Firdos de Bagdad. Para muchos, esa imagen representó el fin de una era. Pero Saddam Hussein seguía vivo, y nadie sabía dónde estaba. Lo que vino después fue uno de los operativos de cacería humana más intensos de la historia militar moderna. Saddam había desaparecido. Simplemente se había evaporado. Mientras sus hijos, Uday y Qusay, seguían activos y dando señales de vida, el propio dictador parecía haberse convertido en un fantasma. Circulaban teorías de todo tipo,
que había huido a Siria, que estaba en Rusia, que contaba con una red de dobles que lo protegían, que tenía acceso a tecnología capaz de enmascarar su presencia satelital. El ejército estadounidense lanzó la operación Red Dawn, una misión cuyo nombre hacía referencia a una película de los años 80 sobre una invasión soviética a Estados Unidos. La ironía no pasaba desapercibida para quienes conocían la historia. Pero el nombre era lo de menos. Lo que importaba era el objetivo: encontrar a Saddam Hussein, vivo o muerto. Los meses que siguieron a la caída de Bagdad fueron caóticos. Irak se sumió en una insurgencia que nadie había previsto con suficiente seriedad. Las tropas estadounidenses se enfrentaban a ataques constantes. La situación política era un laberinto de facciones, tribus y lealtades cambiantes. Y en medio de todo ese caos, Saddam Hussein seguía siendo libre. La inteligencia americana chocaba una y otra vez contra un muro. Saddam había pasado décadas construyendo una cultura del secreto y la desconfianza. Nadie en su círculo íntimo hablaba. Nadie traicionaba. O si lo hacían, no sabían suficiente para ser útiles. Pero entonces llegaron los primeros hilos de una madeja que, tirada con paciencia, acabaría deshaciéndolo todo. La clave para encontrar a Saddam no estuvo en la tecnología de punta, ni en los satélites espías, ni en los drones ultrasecretos. Estuvo en algo mucho más antiguo y mucho más humano: las relaciones de sangre y las redes de lealtad tribal. Los analistas de la inteligencia militar comenzaron a mapear con obsesión el árbol genealógico de Saddam Hussein. No el árbol político, sino el familiar. Sus primos, sus cuñados, los hijos de sus vecinos de infancia, los hombres de su clan tribal en la región de Tikrit. Comprendieron algo fundamental: Saddam no confiaba en nadie que no fuera de su sangre o de su tribu. El general Raymond Odierno, al mando de las fuerzas terrestres en Irak, describió este proceso como mapear el entorno humano. En la práctica, eso significaba detener, interrogar y cruzar información de decenas de personas conectadas, aunque fuera de manera lejana, con el dictador fugitivo. Fueron semanas de trabajo minucioso. Nombres, lugares, fechas, hábitos, conexiones. Poco a poco el mapa fue tomando forma. Y en ese mapa comenzaron a aparecer dos nombres con cada vez más frecuencia: Mohammed Ibrahim Omar al-Muslit, conocido simplemente como el Pez Gordo, y un grupo de hombres de Tikrit que actuaban como facilitadores de la fuga de Saddam. El Pez Gordo era uno de los hombres de confianza del dictador. No era un general, no era un ministro, no era una figura pública. Era exactamente el tipo de persona que podía moverse sin ser notada. Alguien conocido dentro del círculo íntimo, pero invisible para el mundo exterior. En noviembre de 2003, los soldados estadounidenses comenzaron una serie de redadas en la región de Tikrit. Muchas no dieron resultado. Algunas sí. Cada arresto producía nueva información. Cada nombre mencionado en un interrogatorio era introducido en la red. El círculo se iba estrechando. Y entonces llegó el momento decisivo. El 12 de diciembre de 2003, las fuerzas de inteligencia finalmente lograron capturar a Mohammed Ibrahim. La información que proporcionó bajo presión fue lo que selló el destino de Saddam. Mohammed Ibrahim señaló dos granjas en los alrededores de Ad-Daur, un pequeño pueblo a unos 15 kilómetros al sur de Tikrit, en la ribera del río Tigris. Las granjas se llamaban Al-Buajil y la otra simplemente llevaba el nombre de su propietario. En una de ellas, según la información, podría estar escondido Saddam Hussein. La misión fue asignada al primer batallón, 22º Regimiento de Infantería, bajo el mando del teniente coronel Steve Russell. Eran aproximadamente 600 soldados los que participarían en la operación. La fecha elegida fue la noche del 13 de diciembre. Fue una noche fría en el norte de Irak.
El río Tigris corría oscuro y silencioso cerca de las granjas. Los soldados tomaron posición alrededor del perímetro antes de que cayera la noche. No podían arriesgarse a que Saddam escapara. Si era verdad que estaba allí, esta podría ser la única oportunidad. La primera granja fue registrada meticulosamente. Nada, ningún rastro. El corazón de muchos de los soldados debió caerse al suelo en ese momento. Otra pista falsa, otro callejón sin salida. Pero luego se movieron hacia el segundo objetivo. En esa segunda propiedad, bajo un cobertizo de ladrillos y palmeras, uno de los soldados notó algo extraño en el suelo. Una pequeña área de tierra que parecía haber sido removida recientemente. Había una alfombra encima. Debajo de la alfombra, una trampa de ventilación de poliestireno. Y debajo de esa trampa, un agujero. Un hoyo excavado en la tierra, de apenas unos 2 metros de largo por 80 centímetros de ancho. Demasiado pequeño para moverse con comodidad. Demasiado oscuro para ver nada desde afuera. Un soldado gritó en árabe: «¡Sal de ahí!». Y de la oscuridad del agujero emergió una figura. Vieja, despeinada, con una barba espesa y sucia, confundida, asustada, con las manos levantadas. Saddam Hussein, el presidente de la República de Irak, el líder necesario, el que se hacía llamar Saladino del siglo XX, estaba agachado en un hoyo debajo de la tierra, sin un solo guardaespaldas, sin armas de destrucción masiva, sin ningún plan de escape. Tenía una pistola encima. No la usó. Tenía aproximadamente $750.000 en efectivo guardados con él. No le sirvieron de nada. Un soldado lo tomó del brazo, otro lo iluminó con una linterna. El médico de la unidad fue llamado para examinarlo. Saddam Hussein no opuso resistencia. Cuando le preguntaron quién era, respondió: «Soy Saddam Hussein, el presidente de Irak». Luego añadió una frase que los soldados presentes nunca olvidarían: «Y estoy dispuesto a negociar». No había nada que negociar. Las noticias viajaron rápido. A las 3 de la madrugada, hora de Bagdad, el general Ricardo Sánchez, comandante de las fuerzas de la coalición en Irak, recibió la confirmación. El ADN coincidía. Las huellas dactilares coincidían. Era él. Era Saddam. Horas después, el entonces gobernador civil de Irak, L. Paul Bremer, se plantó frente a las cámaras de televisión con 4 palabras que resonarían alrededor del planeta: «Damas y caballeros, lo atrapamos». La sala estalló en aplausos. En Bagdad, en las calles, hubo celebraciones espontáneas. La gente disparó al aire, lloraron, gritaron. Para millones de iraquíes que habían sufrido décadas de represión, esas imágenes de Saddam Hussein siendo examinado por un médico militar, con la boca abierta como un paciente cualquiera, con el pelo enredado y los ojos perdidos, fueron una catarsis colectiva que ninguna palabra puede describir del todo. En Estados Unidos, el presidente George W. Bush apareció en televisión para confirmar la captura. «Es un día de gloria para el pueblo iraquí», dijo. Y aunque la guerra estaba lejos de terminar, ese momento fue, al menos simbólicamente, un punto de inflexión. En el resto del mundo árabe, las reacciones fueron más mixtas. Algunos lo vieron como una humillación colectiva. Otros, especialmente aquellos que habían sufrido bajo regímenes similares, lo celebraron en privado aunque no pudieran hacerlo en público. Y luego estaban las imágenes. Esas imágenes. Saddam Hussein con la boca abierta. Saddam Hussein siendo revisado médicamente. Saddam Hussein viejo, cansado, capturado. Esas imágenes dieron la vuelta al mundo en cuestión de horas y se convirtieron en algunos de los iconos visuales más poderosos de los primeros años del siglo XXI. La brutalidad simbólica de esas imágenes no era accidental, era un mensaje para todos los dictadores del mundo. Nadie es intocable. Saddam Hussein fue sometido a un proceso judicial en el Tribunal Especial iraquí. El juicio fue largo,
complejo y profundamente político. Estuvo marcado por protestas, por las polémicas sobre la neutralidad del proceso y por la propia actitud desafiante del acusado. El cargo por el que finalmente fue condenado a muerte fue el de los crímenes cometidos en la masacre de Dugail en 1982, cuando su régimen ejecutó a 148 personas chiítas tras un intento de asesinato contra él. Era solo una de las muchas atrocidades que se le atribuían, incluyendo el uso de armas químicas contra la población kurda en Halabja en 1988, donde murieron miles de personas en uno de los peores ataques químicos de la historia moderna. El 5 de noviembre de 2006, Saddam Hussein fue declarado culpable y condenado a muerte por ahorcamiento. El 30 de diciembre de 2006, a las 6:05 de la mañana, la sentencia fue ejecutada. Saddam Hussein fue ahorcado en un recinto de detención en el norte de Bagdad. El mundo supo de ello rápidamente, en parte porque alguien presente en la ejecución filmó el momento en secreto con un teléfono celular. Ese video se filtró a los medios y se difundió masivamente. Las circunstancias de la ejecución fueron objeto de críticas. El ambiente era caótico. Algunos de los presentes insultaron a Saddam en sus últimos momentos. Y el video mostraba una escena lejos de la solemnidad que muchos esperaban de un momento histórico de esa magnitud. Saddam Hussein murió como vivió, en medio de la controversia, el caos y la violencia. La captura de Saddam Hussein fue un momento histórico que el mundo contempló con asombro. Pero también fue el comienzo de un capítulo que resultó ser mucho más complicado de lo que nadie anticipó. La guerra en Irak no terminó con su captura, ni con su muerte. Irak se sumió en un conflicto sectario devastador que costó decenas de miles de vidas civiles. El vacío de poder dejado por el derrumbe del Estado iraquí generó las condiciones para el surgimiento de grupos extremistas que años después darían origen al llamado Estado Islámico. El destino del país tomó giros que nadie en diciembre de 2003 podía haber imaginado con claridad. Y así la captura de Saddam Hussein se convirtió en uno de esos momentos históricos que son simultáneamente un final y un comienzo. El final de una dictadura, el comienzo de un caos que aún hoy, más de 2 décadas después, sigue dando forma al Medio Oriente. ¿Valió la pena? ¿Fue justo? ¿Fue necesario? Esas preguntas siguen siendo objeto de debate apasionado entre historiadores, políticos y ciudadanos comunes alrededor del mundo. No hay respuestas fáciles. No las hubo entonces y no las hay ahora. Pero lo que sí es cierto, lo que la historia registra con una claridad implacable, es que en la noche del 13 de diciembre de 2003, en una pequeña granja a orillas del Tigris, uno de los hombres más temidos del mundo fue encontrado solo, sucio y asustado en un agujero en la tierra. Y que cuando le pusieron una linterna en la cara, no quedaba rastro del monstruo que había gobernado con terror. Solo un viejo cansado que levantó las manos. El mundo que había construido con sangre y miedo se había derrumbado encima de él, y él no había tenido suficiente dignidad, ni valor, ni grandeza real para estar a la altura de la caída. Ese agujero en la tierra es quizás la metáfora más perfecta de todo lo que Saddam Hussein realmente fue. No el gran líder que pretendía ser, sino un hombre que en el momento de la verdad no tuvo a nadie a su lado. Nadie que muriera por él, nadie que lo defendiera, solo la oscuridad y el silencio. Y eso al final lo dice todo. Si llegaste hasta aquí, suscríbete al canal. Cada semana traemos historias como esta, los momentos que cambiaron el mundo, contados sin filtros y sin aburrimiento. Dale like si te gustó y déjanos en los comentarios cuál fue el momento de esta historia que más te impactó.